Muy bien, muy buenas tardes, amigos y amigas de esta plataforma digital de Radio San Carlos. Un saludo, como lo hacemos todos los miércoles a esta hora, a la 1 de la tarde, donde podemos compartir con ustedes algunos testimonios de vida, yo diría testimonios de vida empresarial, porque de esa forma conocemos a las empresas que están ubicadas en nuestra zona. Por ejemplo, hace 8 días conocimos un poquito de cómo nació Copelesca, la gran cooperativa que tenemos nosotros aquí y que nos brinda tantos servicios hoy día a todos los habitantes, y realmente hubieron detalles increíbles y estamos muy satisfechos con este espacio. Hoy tenemos a Rafael Murillo, que es el hijo de Tatica, ¿verdad? Así lo conoce todo el mundo, porque hoy vamos a conocer desde la raíz el Lubricentro Tatica, que tiene ya exactamente 34 años de estar a servicio de toda esta comunidad, y más habrá pasado un carrillo por ahí. Primero saludarte, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Bueno, primero que nada, agradecerle por el espacio que nos permita compartir un poquito de la historia y comentar más o menos cómo ha sido el transcurso de estos ya casi 35 años de servicio a la comunidad. Sí, pues todo comenzó con mi papá, ¿verdad? Él no pudo estar aquí, pero el legado permanece y ahora me toca a mí, sí, ahora Claro, todo el mundo me dice el hijo de Tatica, sí. claro, así es, o sea, es para empezar a conocer un poquito por qué el nombre. Yo quiero decirles a ustedes que Tatica, lo digo y se me hace familiar por mi abuelo, porque cuando principalmente antes, hace algunos años, a los abuelitos no les gustaba que utilizaran la palabra abuelos. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, y yo sé que el abuelo de tu papá también, no me diga abuelo, dígame tatica y mamita, ¿verdad? Esas eran las expresiones que se utilizaban anteriormente para abuelo y abuela, era tatica y mamita. Me imagino yo que por ahí viene el caso, no sé, porque cuando Tatica inició con esta empresa, ya vos estabas gateando apenas. Si no, Sí. vieras que yo he hecho la consulta sobre el tema del apodo Mm, y más bien dice que viene desde mucho antes, como a los 12 años se lo montaron un señor para el que él trabajaba, él ujú. lavaba buses y los limpiaba, entonces dice que un señor le montó Tatica y Tatica se quedó y cuando fue el momento de hacer un negocio de ahí Sí, no vio otro nombre que montarle claro. el mismo apodo, sí, No, pero es importante que, por ejemplo, tu papá, el nombre de tu papá es Rafael Murillo. Rafael, Rafael, Murillo. Murillo. Ujú, sí. Ok, pero hay que ver que si la gente pregunta por Rafael Murillo, poca gente lo conoce, Sí, no, no, ¿verdad? pues no. Vamos a ir al Lubricentro Rafael Murillo porque y resulta que ahí nos atienden muy rápido. Bueno, no es lo mismo decir vamos al Lubricentro de Tatica. Y grandes empresas, yo te cuento, Rafael, grandes empresas han crecido y se han identificado con el nombre, con una imagen comercial. Sí, con el nombre del fundador en este caso. Eso, con el nombre fundador. Y yo me imagino que esta imagen comercial de Lubricentro Tatica es una imagen comercial patentizada y todo, o sea, es un nombre mercantil ya, ¿verdad? Es un Ujú, nombre sí, casi que mercantil. una marca. Claro, es una marca porque hay que protegerla, porque es mucho esfuerzo de parte de tus papás. Entonces, queremos decirles que el Lubricentro Tatica está ubicado en barrio San Antonio, todo el mundo conoce, pero para una dirección más exacta, de la ermita del barrio San Antonio, unos 200 metros al norte. Correcto. Bajando, cuando empezás a bajar, esa pendiente, ese descenso, ahí está a mano izquierda. Tatica tiene dos entradas, o puede ingresar por ese lado, o puede ingresar por el lado de la policía también, ¿verdad? Sí, por la delegación de San Antonio, Sí, justo arriba de la delegación hay una entradita pequeña a mano derecha, donde está Zapato Americano. zapato americano, ahí Ajá, te por ahí se metes. puede entrar, ajá. Ahora sí, Rafa, cuénteme usted un poco. ¿Qué se acuerda usted de los inicios, por ejemplo? ¿O qué te ha contado tu papá? ¿O llegabas de alguna manera a colaborar? Pero empecemos por dónde se inició Tatica. ¿A dónde? ¿Cuál fue el primer local que tuvo? Ok, bueno, la historia viene de que mi papá antes de tener un lubricentro trabajaba en una gasolinera.
Entonces él era pistero, que le llaman, ¿verdad? Con el tiempo ya de trabajo y con la acumulación de experiencia, eventualmente un amigo de él, que en ese momento trabajaba como agente, de él lo impulsó y le tendió la mano para poder empezar algo propio. Entonces le dijo que se montara un lubricentro. Y evidentemente de ahí era un riesgo bastante grande, entonces mi papá lo pensó bastante, pero se mandó y gracias a Dios que lo hizo, porque la verdad es que, como decíamos, ya son 34 años, casi 35 de estar en funcionamiento. Bueno, es el negocio que nos ha dado de comer a él y a la familia durante todos estos años. A mí me ha permitido estudiar y realmente que no nos ha faltado nada. Muchas gracias a los clientes y a los amigos que también se han hecho en el camino, porque realmente se ha formado una comunidad muy bonita. Bueno, empezó en el 91, entonces yo no recuerdo los inicios como tal, pero sí fui parte de la primera década, digamos, donde todo era muy diferente, que era el final de los 90s. Él se ubicaba ahí frente a la plazoleta del mercado. Había un parqueo donde ahora hay un edificio, creo que ahora hay un almacén ahí. Entonces entraba por ahí y por abajo también, por la entrada de donde están los taxis, donde está la fábrica de tortillas, por ahí se metía. Exacto, donde Marta para adentro, correcto. Entonces, en ese momento se compartía el espacio con con el dueño de la propiedad, que tenía un lavado. Entonces era lavado del lado izquierdo y todavía existe el lavado, todavía lo tiene el señor ahí. Correcto, sí. Bueno, el señor creo que ya murió, ya falleció, pero la familia todavía lo mantiene, sí. Sí, ahí era bastante diferente a lo que tenemos ahora, porque era un par de estañoncitos ahí, 4 lo más estañoncitos, y las bodegas no eran como espacios aptos para hacer bodega, pero se hacía de tripas corazón, ¿verdad? Porque era lo que había. De hecho, recuerdo que había como una especie de cuartillo ahí a la par del local y entonces se alquilaba un cuartillo como bodega. La entrada era no muy cómoda para los carros y de hecho que bastantes carros se iban a la fosa porque había que entrar como torcido. Claro. Ajá. Entonces, sí, ahí fue donde se hizo, ¿verdad? La historia es que estaba muy céntrico y en ese momento casi que éramos la única propuesta del lubricentro en la zona, así como solo lubricentro. Y prácticamente el comercio de Ciudad Quesada en ese momento, en los años finales del 90, era reducido a comparación de hoy. Entonces había que estar muy cerca del parque, había que estar muy cerca del mercado, porque tal vez ya lejos ya era dificultoso, porque la costumbre, yo recuerdo, conocí Ciudad Quesada en ese momento, y era de parquearse ahí por el mercado y parquearse por el parque. Entonces la opción para tener un negocio de este tipo era ahí, que era donde llegaban los carros, más que nada a dejar las mercaderías, ¿verdad? Sí, claro, de hecho que en 2014 empezamos a tratar de moverlo, digamos, porque ahora estamos en San Antonio, que es un poco lejos del centro, y hubo bastante resistencia, principalmente de parte de Tatica, porque él sabía que la posición, digamos, la locación de ese lubricentro tenía mucho que ver con su éxito. Pero era un momento de crecer, entonces se tomó la decisión de pasarnos al otro lado. Por dicha, ya estaba hecha una cartera de clientes que saben cómo trabajamos y se pudo trasladar el local para darles unas mejores condiciones de servicio y gracias a Dios ahí seguimos. Ya hace 10 años que nos pasamos de local. Qué interesante. Estamos en Mente Empresarial, estamos con Rafael Murillo Hijo, del lubricentro Tatica aquí en el barrio San Antonio. Y es que ustedes, si van al barrio San Antonio, ustedes van a tener oportunidad de gastar, o se puede decir, emplear poco tiempo en cambiar aceite. Yo que he estado, o llevo el carro y que he estado haciendo programas ahí en el lubricentro Tatica, me he dado cuenta que en 15 minutos máximo,
cuando es cambio de aceite, revisión, cambio de filtros, 15 minutos máximo automóvil, ya ustedes tienen cubierto ese tiempo y el cliente no pierde, o sea, el tiempo vale mucho hoy, Rafael. Entonces, el éxito de ustedes parte ha sido en poder servirle a la gente lo más rápido posible. Sí, yo creo que, como dice usted, ahorita no estamos para perder tiempo y tantos años de experiencia le dan a los muchachos, que en realidad son el motor de la empresa, la habilidad de atender vehículos en poco tiempo. También es un tema de cuidado, ¿verdad? No se hace como por correr, pero la práctica da esa habilidad de lograr un carrito que tal vez, también es que se ven muchos, por ejemplo, tal vez llega un Corollita o un Yaris que de ahí se ven varios en el día, entonces ya casi que deja ahí una memoria muscular para hacer el cambio de aceite, y ya cuando se da cuenta ya está cambiado. Ya saben dónde está el tapón exactamente, qué tipo. Es que hay cosas que influyen en poder trabajar más aceleradamente, ¿verdad? No es la rapidez ni querer hacer las cosas mal, sino ya se sabe ya ellos saben con solo ver el vehículo cuál filtro lleva. Correcto. Ya ven al cliente, saben cuál aceite ponen. Ustedes distribuyen muchísimos aceites, marcas de aceites, ahora vamos a hablar de eso. Pero entonces, el tiempo operacional de los muchachos al conocer el cliente, lógicamente se disminuye y eso favorece al dueño del vehículo, porque rápidamente sigue haciendo su trabajo, ¿no? Sí, es un factor de técnica también, porque bueno, yo no cambio tanto aceite como ellos, y a veces me pongo a hacer lo mismo y que va, no se les puede llevar el ritmo, porque ya hay algunos que llevan un ángulo raro para soltar el filtro, o tal vez el taponcito tiene su toque, entonces ya usted tiene que sacar el ratito, entender cómo es la cosa, y ya ellos lo tienen medido, entonces sí, tienen mucha facilidad en ese sentido. Queremos decirles que el Lubricentro Tatica da mantenimiento en cambio de aceite, cambio de filtros, por ejemplo, a automóviles, a vehículos doble tracción, este tipo de vehículos que son doble cabina, el tipo... bueno, de tantas marcas que hay hoy día, para no hablar de una marca, pero también le damos a camioncitos de 1,5 toneladas, de 2 toneladas, ¿verdad? Le damos inclusive a camioncitos de 3 toneladas, ¿verdad? Que sí, puedan entrar ahí, incluso ¿verdad? se ven algunos cabezales, lo que pasa es que algunos tienen mucha cresta, entonces ya no se pueden meter. El cabezal moderno, el cabezal que está, no sé si lo has visto, que es un poco ñato de ya ese cabezal, no trae la cresta tan grande, tan pronunciada, entonces ese tipo de cabezal corto ya se puede meter perfectamente. Sí, no es nada más de ver la altura, si entra se puede ver, ajá. Sí, no hay problema. No son el fuerte, la verdad, porque el fuerte son vehículos livianos, pero se ve de todo, porque hay clientes que tal vez ven los vehículos livianos con nosotros y tienen equipo pesado y dicen, bueno, quiero que me cambies el aceite, entonces ahí se sale uno un poquito de la línea para ayudarle a... Claro, yo he visto que ustedes tienen muchos clientes, por ejemplo, de lecherías, entonces generalmente el finquero tiene su vehículo personal, tiene el vehículo de su esposa, el vehículo de sus hijos, también está el camioncito que jala el pasto, que jala el concentrado hacia los diferentes lugares. Entonces prácticamente ustedes le dan mantenimiento a flotillas completas en lo que es las fincas ganaderas, ¿verdad? Sí, digamos, como a modo de flotillas, se ven flotillas tan grandes como la del ICE, que ya es una flotilla que tiene necesidades técnicas mucho más específicas, y de ahí para abajo, digamos, como en estructura, sí, se ve gente que tiene tal vez un par de camioncitos para repartición, o como decís vos, tal vez la familia tiene 3 carros y los 3 carros se ven, ya eso conforma una flotilla, aunque sea familiar, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí vemos varios grupos de carros y como el rango es muy variado, o sea, vemos desde vehículos muy viejitos, a veces llegan modelos 70s a cambiar aceite, BMWs, Willys, Land Rover originales que te están como nuevos, y llegan también vehículos muy nuevos, tal vez de estos chinos, Geely, BYD, vehículos 2025,
porque ya llevamos un poco con la oferta de Claro. aceites, ¿verdad? Claro. Con el tiempo hemos tenido que irnos especializando y aunque los carros viejitos son como más simples de especificaciones, ya con los nuevos sí hay que andar Más un paso mecánicos, adelante. podría decirlo de Ajá, esa exacto, forma, sí, ¿verdad? menos tecnológicos. Eso viene desde el aceite. Por ejemplo, yo sé que hay aquí, precisamente en los lugares altos, en las lecherías, los Land Rover que prácticamente dejaron, ese tipo de Land Rover dejó de venir del año 77 hacia adelante. Inclusive hace poco conocí un Land Rover modelo 72, original, el inglés, ¿verdad? Que es increíble que el filtro en ese momento tal vez podría decirse, bueno, ya no se consigue, claro. Y uno de los puntos fuertes del Lubricentro Tatica es que usted no tiene que salir en carrera ni tiene que esperar porque no hay filtro, hay que ir a conseguirlo. No, ustedes lo tienen para todo tipo de vehículos, como usted acaba de hablar en ese momento. Sí, bueno, con el tiempo se ha ido haciendo Stop. un stock muy grande de diferentes filtros y a veces uno tiene los filtros, pero las aplicaciones son como una ciencia por aparte. Entonces también yo creo que algo de lo más importante es como ese conocimiento técnico de saber cuál filtro va con cuál carro y cuál se puede hacer como una aplicación que se le llama, digamos, a usar el filtro o no. Porque los filtros tienen sus características y entre más fino bailando uno, más puede como ir notando las diferencias. Hay filtros con válvula de seguridad, filtros con 1, 2, hasta 3 capas de filtrado. Entonces, todo eso va en función del vehículo que se vaya a ver. Entonces, no es así al azar. Sí, al azar. Desde que usted llega al Lubricentro Tatica, acomoda, por decirlo de alguna forma, el vehículo en la fosa que le toca. Y aparte de ahí, ya usted se sienta, hay una salita de espera, ya toman los técnicos del Lubricentro Tatica, ya toman el control del vehículo y ya le revisan, por ejemplo, que es importantísimo, muchas veces vamos en el vehículo y el aire acondicionado no funciona y resulta que no es ni el gas, ni el producto, ni que está fallando el aire, sino es el filtro. ¿Verdad? Ustedes tienen esa rapidez de servicio de poder ofrecer y revisar ese filtro. Si el cliente pide, le revisan también lo que es el aceite de cambios. ¿Verdad? Sí, normalmente con cada cambio, Uh-huh. porque lo más normal es que se haga un cambio de aceite del motor. Entonces, con cada cambio se revisa, depende del carro, ¿verdad? Pero se revisa el aceite de la caja, el aceite de los diferenciales, si tiene caja de transferencia o lo que llaman transfer, también se revisa el transfer. Y los vehículos, bueno, los más viejitos, porque los nuevos casi todos vienen sellados, pero los que se engrasan, de una vez van engrasados en el cambio de aceite. Es parte del protocolo de servicio de cada cambio de aceite. Ajá. Claro. Parte del protocolo de servicio que utiliza el Lubricentro Tatica, si no es parte del mantenimiento satisfactorio para que ese vehículo, por ejemplo, si no se engrasa y permite engrasarse, pues, lógicamente va a andar chillando por todos lados, ¿verdad? Y generalmente este tipo de vehículos son de carga liviana pequeños, entonces el engrase en esos alemais, creo que se llama, ¿verdad? Sí, alemaits. En estos alemais va a permitir de que el peso, de que el tipo de terreno en el cual ellos se desenvuelven, pues no suene o suene menos, sea más suave, más estable. En todos esos pequeños detalles que no conocíamos cuando llevábamos un vehículo, Rafa, no lo conocíamos esos detalles. Hoy día, gracias a Mente Empresarial, pues estamos conociendo lo que es el Lubricentro Tatica desde la raíz. Y me llamó la atención la forma en que nace, ¿verdad? La forma en que tu papá pensó, pero tomó la decisión y la oferta de aquel distribuidor de aceites, me imagino, ¿verdad? Sí, ahora es un gran amigo, de hecho que terminó siendo el cuñado y todo. Está bien. Pero sí, en su momento fue un gran riesgo porque hablando ya como de dinero, Sí. eran, no sé, 100, 150 mil claro, pesos en aceite. claro. Y entonces mi tata decía, "Ma, ¿cuándo yo voy a pagar eso? Sí, O sea, sí. ¿cómo voy a hacer yo para pagar eso?
Y este otro caballero que se llama Mario Alvarado, le decía, no, usted no se asuste cuando usted me vaya a estar pagando cheques de 1 millón así mensuales. Y en ese momento era como decirle que... y no, eventualmente pasó y de hecho que, bueno, él era agente de Castrol y Castrol se convirtió en casi que en bandera del Lubricentro, en la marca principal. Sí. La verdad es que para Prolusa, que es el distribuidor nacional de Castrol, le debemos demasiado porque esa empresa nos apoyó desde el inicio, en su momento con el dueño que era Carlos Macaya. Ese señor como que le tomó aprecio a mi papá y lo apoyó de una manera muy peculiar, muy amistosa. Y tanto fue así que en periodos de 2010 para acá nos hemos mantenido entre los principales vendedores de la marca en el país, aún tomando en cuenta negocios en San José, ¿verdad? Que tal vez tienen más fluidez. Sí. Entonces eso hace una diferencia, digamos, destaca que un negocio tan pequeño pueda mover tanto aceite, ¿verdad? Pero es el fruto de mucho esfuerzo de mi tata. Hay que estar ahí, hay que estar un ratito, 1 hora, 2 horas, para ver el movimiento y la confianza que tienen una gran mayoría de personas que tienen sus vehículos aquí, principalmente en lo que es Ciudad Quesada, pero nos podemos salir, hay mucha clientela de Sucre, hay mucha clientela de Salcedo, inclusive. Monterrey, Pital, Upala. La Fortuna. Y no le quitamos mérito a los lubricentros que citan en esos lugares. Son lubricentros buenos. No, es una cuestión, yo creo que de relación con el cliente, que tal vez vivía por acá, entonces cambiaba el aceite con nosotros y se fue a vivir lejos. O tal vez vive lejos y no sabe dónde llevarlo y entonces algún familiar o amigo se lo recomienda. Entonces, normalmente la gente tiene que venir a Ciudad Quesada para algo, entonces organizan el cambio de aceite para que coincida con los... De hecho, muchas veces pasa que nos dejan el carro, se van a hacer mandados y ya llegan llenos de bolsas y de vuelta para la casa. Claro. Inclusive se evita el pago del parqueo, yo creo, ¿verdad? Sí. Muy bien, es interesante ver cómo las relaciones humanas, cómo el poder entablar una amistad con una persona, como el caso de su papá, con este señor que le abrió la oportunidad de empezar el lubricentro, luego con el dueño ya de lo que era Castrol. Hay que ver que muchas oportunidades, el refrán dice que es mejor un buen nombre que no el dinero. El dinero es necesario, el dinero lo ocupamos para muchísimas cosas, para comodidad, para muchísimas cosas, pero muchas veces hay lugares donde no se ocupa, o hay momentos en la vida de un ser humano que no se ocupa el dinero, sino creo que se ocupa la amistad, la ayuda, el poder recibir una mano si estoy caído, el poder saber de que en mis momentos difíciles, que estoy en un hospital o cosas allegadas, tengo personas en las cuales yo puedo confiar y me voy a sentir muy bien. Así es que este ejemplo de vida, de ejemplo empresarial de cómo nace Lubricentro Tatica, pues nos va a llenar a mucha gente que ve este programa a través de las redes sociales de Radio San Carlos, a través de Radio Pocosol, a través de Radio San Carlos 1440. Yo sé que se va a identificar porque nunca es tarde. Si Tatica en ese momento se inició y en ese momento 150,000 colones era muchísimo dinero. Hoy día hay gente que tiene un proyecto en su mente y dice, bueno, yo cómo me voy a iniciar si 10 millones es mucha plata. ¿Cuándo los voy a pagar? ¿Cuándo los voy a pagar? Bueno, primeramente ser positivo, tener una creencia en Dios, después creérsela a usted mismo, creer en la ayuda que su familia pueda brindarle e iniciarse, ¿verdad? Iniciarse. Por eso queremos que este programa, o la razón de ser, el objetivo principal del programa Mente Empresarial, es que si usted tiene un proyecto de vida empresarial, ojalá que el ejemplo que se viva acá todos los miércoles sea un ejemplo para iniciar, ¿verdad? Para iniciar. Sí, ahora que menciona usted lo de las relaciones humanas,
Y yo creo que eso es bueno, ahora en el mercado comercial actual se le conoce como relaciones, como habilidades blandas, Ujú. como la habilidad de conectarse con la gente. Ajá, Pero en definitiva eso marca la diferencia, o sea, claro. ningún objetivo se puede lograr solo, No, siempre se va a necesitar ayuda y yo creo que bueno, eso es algo que se puede cultivar, pero gracias a Dios mi papá siempre ha sido una persona con el don de gente, o sea, sí. como en esa habilidad para conectarse con las personas, para hacerlos reír, para hacerlos sentirse cómodos, entonces pues de esa misma habilidad nacieron amistades muy fructuosas y de amigos para toda la vida. Claro. Y no solo eso, sino que aparte de tener la habilidad, el factor comunicativo que es nato, ¿verdad? La persona lo trae y se cultiva también, se pule un poco, pero también hay que traer valores como por ejemplo valores reales de empatía hacia la gente que trabaja con ustedes en este caso, ¿verdad? Valorar a esos técnicos que son personas que trabajan el 100% para una empresa. Son personas Sí, que llegan a querer a esa se empresa. ponen la camiseta por completo, ¿no? Yo, como les mencionaba antes, estos muchachos son el motor de la empresa. ¿Sí? O sea, aunque yo quisiera, digamos, aunque yo quiera más bien hacer el mismo trabajo, no va a haber otras personas que tengan el mismo cúmulo de experiencia Sí, y la misma capacidad de acoplarse entre ellos, porque es un equipo que ya lleva 10 años trabajando. claro, claro, trabajando juntos. Para llegar al Lubricentro Tatica usted puede ingresar por muchísimas partes, ¿verdad? Si viene del sector de Aguasarcas, puede ingresar por la calle famosa del Hogar de Ancianos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ingresar. Si viene del lado de Sucre, ingresa por la parte central, es muy fácil ingresar por la avenida central, a la avenida del comercio que llamamos, ¿verdad? 50 metros antes de donde está la policía, o poquito antes, ahí a mano derecha está el Lubricentro Tatica. No tiene que sacar cita usted, no hace falta. Hace un modo de fila pequeño, ¿verdad? Siempre hay Sí, normalmente a lo sumo 1 o 2 carros. Ujú. Ajá. Siempre hay fosas o lugares donde poder darle el mantenimiento a su vehículo disponible. Eso debido a la experiencia, lo hablamos antes, a la experiencia que tiene todo el personal de Tatica, incluyendo a tu papá, incluyendo a tu hermana, incluyéndote a vos también, porque todos generan un mismo engranaje y todos trabajan muy juntos para poder dar el servicio que hoy damos. Esta segunda parte del programa lo vamos a tecnificar un poco más. Ya conocimos, por ejemplo, quiénes son, dónde nacieron, cómo han crecido, qué decisiones han tenido que tomar como familia para poder convencer a Tatica. No es nada fácil, ¿verdad? No, y eso fue en medio de una situación Sí, peculiar, porque yo ni siquiera estaba aquí en San Carlos, yo estaba sí, en San José estudiando, estabas entonces estudiando. de, ¿Quién se encargó de ahí, convencer a tu papá? ahí se involucraron otros familiares ya, Mm, hermanas de mi papá y cuñados también. eh, Él sabía que lo tenía que hacer, yo siento que él era consciente, pero fue ese impulso para dar el paso sí, sí, lo que marcó la diferencia. sí, 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 claro. Ahora vamos a tecnificar más porque vamos a hablar entre los aceites. Hay una gama de aceites súper increíbles, grande, en este país, que son los fabricantes son internacionales, pero entre el aceite convencional, sintético, y el aceite natural hay una diferencia. Por ejemplo, Castrol creo que tiene de los dos, ¿verdad que sí, Rafa? Ajá, vean, la cosa está así. Sí, cuéntenme. Los aceites se determinan por la base que se usa. Mm, Entonces, si las bases son de petróleo, mm, como bases naturales les llaman, bueno, en realidad al aceite se le llama mineral, sí, entonces las condiciones del aceite son un poco diferentes. Es más longevo el aceite, pero tiene un grosor que no puede ser muy bajo. Entonces, normalmente en mineral encontramos como 20-50, 15-40, hasta 25-60. Pero actualmente hay una tendencia que la mayoría de aceites minerales se están pasando en una tecnología semisintética. Entonces, minerales ahorita
están cada vez en disminución, digamos. Sí, sí. Cada vez hay menos minerales. Sí. Ya del lado del sintético, más bien se trata de que de que las bases son mucho más refinadas y se estabilizan en un laboratorio o de una forma más química, por así decirlo, más manipulada. Sí. ¿Ok? Entonces estos aceites sintéticos tienen mejores condiciones para tolerar la temperatura, pero son más inestables, entonces tienden a degradarse por su cuenta. A ver, un aceite que es full sintético no debería estar más de 6 meses en un motor, porque el mismo contacto con el metal y las condiciones de uso, es que no es ni siquiera el uso, las condiciones simplemente de estar en el motor lo van degradando a nivel químico. Entonces, aunque usted vea la misma cantidad de aceite, ya ese aceite no trabaja de la misma manera. Y cuando ese aceite no trabaja, me imagino yo que empieza a haber roces entre partes internas del motor y ahí es donde viene el desgaste. Sí, si usted tiene un aceite full sintético, pero ya lleva año y medio y no lo cambia porque no se le ha bajado el nivel, es muy probable que cuando usted haga los arranques en frío en la mañana ya él no esté protegiendo de la misma manera, que es donde más se necesita el aceite. O tal vez si llevas el carro a mucha temperatura, no sé, vas en unas cuestas muy pronunciadas, va a llegar el momento en que el aceite tal vez no va a manejar la temperatura como debería. Porque la viscosidad, ¿verdad? Que él tiene una viscosidad que es la que hace que proteja a todos los... Sí, la viscosidad en realidad es un factor físico del aceite que habla del grosor. Entonces, el grosor tiene más que ver con el motor y su estado. A ver, para ir un poco como aterrizándolo, los vehículos nuevos casi todos utilizan viscosidades bajas de 530 o 1030 para abajo. Eso quiere decir que ahí hay 520, 020, no sé, 1030 todavía cuenta como un bajo. Incluso hay aceites tan nuevos que son 0W8, ¿ok? Pero todos estos aceites de 1030 para abajo, todos son full sintéticos porque esas viscosidades tan delgadas solo se pueden lograr de una manera sintética. Estos son los aceites que se deben utilizar en vehículos nuevos porque el espaciamiento entre partes es muy muy pequeño, entonces el aceite debe ser delgadito para que pueda lubricar esas zonas. Ahora, si tengo un carro nuevo, no puedo utilizar un aceite como el 2050 o como el 1540 porque el grosor del aceite es muy grueso y entonces no va a permitir la lubricación en esas zonas tan pequeñas. Más bien, de hecho, va a crear espaciamiento en el motor. Todavía yo me acuerdo cuando los vehículos, por ejemplo, voy a hablar de alguna marca, Datsun de los años 70, utilizaba el aceite 40. 40 monogrado, ¿sabe? 40. Que era un aceite grueso, o sea, muy grueso. Como habla Rafa, el espacio entre los componentes del motor era muy grande. Entonces, sí, parecía miel de purga. Eso permitía, parecía miel de abeja, o sea, específicamente, ¿verdad? Ajá, correcto, sí. Bueno, ese cambio en realidad de los aceites monogrados, como el SAE 40, a los aceites multigrado, como lo son ahora el 15W40, que es lo que se usa para diésel, no es algo tan viejo. En realidad eso empezó a pasar como de 2005 para adelante, y entonces responde a la necesidad del diseño de los motores. Porque, digamos, en un carro viejo usted podría seguir usando 40 y no va a haber problema. Pero como empezaron a diseñar los motores de una forma más eficiente, las necesidades del aceite también fueron cambiando. Entonces, al final, un aceite multigrado se puede utilizar en un vehículo viejo y en uno nuevo, a diferencia del monogrado que solo se puede utilizar en los viejitos. Entonces, ahora muchos carritos viejos más bien andan aceite nuevo. Ajá, mal lubricados porque cuando arrancan 15, ¿verdad? Que es el frío, lubrica todo el motor y cuando ya se calienta ya pasa a 40. Qué interesante porque yo mismo que tuve o que he tenido muchos vehículos desde esa época, no me daba cuenta que el aceite moderno o el aceite delgado, que es el que hoy se utiliza, pudiera servir para motores 1200, por ejemplo. Aquí hay un 1200 que tiene un amigo de frutas y verduras Chajón, un 1200, un pickupcito. Sí, el Datsun. No pensaba yo que soportara un aceite tan delgado, ¿verdad? Ingerir. Sí,
hay algo un poco antinatural en el aceite, porque digamos, usted sabe que todo fluido que usted tenga así grueso como la miel, si usted lo calienta se hace más ralo. El aceite no, el aceite tiene un elemento que hace que entre más caliente, más grueso se ponga o más viscoso. Más espeso. Ajá, para eso hablarlo no de esa es forma. algo natural, Sí, digamos, sí. eso es algo que hay aditivos de por medio para que el aceite pueda comportarse de esa manera. De hecho, que cuando hablamos de aceites, qué sé yo, como el 0,20, el grado de viscosidad, digamos, cuando hablamos de cero es el grado de viscosidad del agua. Entonces es un aceite tan delgado como el agua Ok. cuando está frío. Sí. Y cuando se calienta logra llegar a un grado 20 de viscosidad que ya es más gruesito. Entonces ese tipo de cambios son en realidad, bueno, de hecho que el logo de Castrol se llama como ingeniería líquida, porque hay mucha ciencia detrás Claro, claro. de que un fluido pueda engrosarse con la temperatura en aumento. Y yo me imagino que son años y años de estudios en laboratorios para poder que una empresa como Castrol llegue a poder diseñar o a poder fabricar los aceites para los motores modernos de hoy día, ¿verdad? Motores que realmente son muy finos, muy complejos, como dice usted. Estamos en Mente Empresarial de hoy miércoles, estamos con Rafa Murillo, el hijo de Tatica, estamos conversando un poco y hemos disfrutado muchísimo y estamos ahora aprendiendo del porqué o el tipo de aceite que tiene que utilizar cada vehículo. Y mi siguiente pregunta para Rafa es, ¿por qué es necesario que nos acojamos al número de kilómetros que cada aceite dice? Hay aceites que vienen para 3.000, ¿verdad? Kilómetros. Hay aceites que vienen para 5.000. ¿Cuál es la diferencia entre los aceites y por qué, o cuál es la repercusión negativa más bien, si yo no cambio de aceite en el tiempo establecido, qué puede pasar con mi motor? Ok, bueno, como lo decíamos antes con el tiempo, ¿verdad? Que si me paso en el tiempo el aceite se degrada, también pasa lo mismo con los kilómetros. Okay. Un aceite es una mezcla balanceada de aditivos. Entonces usted ha visto que a veces usted llega a algún lugar y tiene algún problema y le dice, madre, métame un aditivo. Sí, claro. Porque, claro. no sé, me humea o Sí. me suena en las mañanas. Eso es pan de todos los días en los talleres frente a Riteve, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, cuando no pasa, le echan un aditivo, ahí se pasa. Sí, incluso donde nosotros también, porque nosotros manejamos muchos aditivos y llegan a buscar aditivos para solucionar un problema, ¿verdad? Entonces, en realidad no es una solución, es Sí. una forma de tapar el problema, Sí, por así decirlo, sí, porque sí. la verdadera solución es cambiar las piezas que están dañadas. Sí, claro. Pero se puede manejar de esa manera. Ahora, el tema es que si usted añade un aditivo a una mezcla que ya está balanceada como es el aceite, entonces va a desbalancear el aceite original. Sí. Y entonces un aceite ya balanceado tiene cierta cantidad de cada aditivo y entonces que cuando usted, no sé si le dicen a los 5.000 kilómetros, cámbielo. Es porque muy probablemente a los 5.000 kilómetros aditivos de los principales que componen el aceite ya se han desgastado lo suficiente como para que ellos puedan decir, no, ese aceite ya no está cumpliendo su función. Entonces lo que pasa de ahí en adelante es que el aceite se empieza como a pelotar, le llaman, como se empieza como a engrosar, se hace como una grasa a veces. A veces llegan carros, no sé, que tal vez lo tuvo una persona que no sabía que había que cambiar el aceite y lo anduvo 40.000 kilómetros con el mismo aceite y entonces usted quita el tapón de abajo y no sale nada. Sí. Se vuelve como una manteca. Sí, sí. Entonces, las condiciones óptimas para el motor son cuando el aceite está nuevecito, ¿verdad? Dentro de su rango. Cuando me paso de ahí estoy generando desgaste en el motor y tal vez no me dé consecuencias a corto plazo, pero a largo plazo definitivamente va a disminuir la vida del motor. Claro. Hay gente que tiene la costumbre, principalmente antes, cuando los lubricentros o las estaciones de combustible antes, porque el lubricentro para atrás de los años 90, en los años 80, prácticamente no existían. Sí, se cambia el aceite en la bomba. Ajá. En las bombas. Entonces, la gente, no estaba la etiquetita esta, el sticker que le ponen ahora en el vidrio. Entonces, la gente lo hacía por el color del aceite. Ya cuando lo veía muy oscuro, que le medía. Pero, ¿qué tiene que ver el color? La gente se asusta cuando al mes de haber cambiado aceite o a los 1.000 kilómetros ya empieza a oscurecerse un poco. Ajá, bueno, ¿cuál es el proceso que hay ahí? Ahí
Ahí hay un tema de que en ese momento era válido, Ujú. porque era un aceite más sencillo, Sí, ¿verdad? Entonces usted más o menos decía así, ¿no? De verdad ya se quemó un sí. toque el aceite, no tenía como tal vez registrarme también eso. Pero eso es diferente en motores diésel o motores de gasolina. Los Ujú. motores de gasolina, en teoría, deberían oscurecer bastante poco el aceite. Ajá. Bueno, es que también depende del año, ¿verdad? Porque ya a veces ya está sucio el motor por dentro, pero Sí. hablamos de un carro nuevo, si usted, no sé, tiene 40,000 kilómetros el carro y usted le pone a los 40,000 un aceite full sintético, a los 50,000 Ajá. debería estar como doradito, tal vez, Sí, nada como, más. sí, como bronceado, por Sí. así decirlo, pero no negro. Ajá. En cambio, en un motor diésel, aunque sea nuevo, usted puede quitar el tapón de arriba y el tapón de abajo, que cuando usted le echa por arriba limpio, por abajo sale sucio. Pero eso es por el tipo de combustión, porque Sí. la combustión de diésel genera una partícula de desecho mucho más grande. Sí. Entonces, más bien ahí el hecho de que el aceite se ponga negro habla de que está cumpliendo su función, porque el aceite también es detergente, se encarga de tener el motor limpio. Entonces, no es algo tan malo que se ponga negro, pero ya no se considera tanto un indicador para decir, mira, si cambio el aceite Claro. o no cambio el aceite. Muchísima gente que ya tenga mayor de los 50 años en adelante, que nos estén viendo, nos están escuchando, podrían recordar otra forma. Yo te lo digo porque sí tengo mucha experiencia en vehículos. Se sacaba la varilla y no se limpiaba con papel, sino lo primero que se ponía eran los dedos y los flotabas. Porque tenías o tenían las personas que en ese momento la sapiencia de decir, de acuerdo a la viscosidad o a como yo lo siento, así hay que cambiarlo. Sí, Vea, yo me imagino que hay personas que todavía llegan con ese tipo de... de criterio. Sí. Sí, en realidad, como le digo, en aceites más viejos o en la modalidad monogrado, usted Sí. podía sentir Sí, el cuando espesor. ya se sentía muy acuoso, porque Sí. se suponía que era todo el tiempo la misma viscosidad. Ujú. Entonces, si usted hacía así y ya no sentía la misma viscosidad, eso era un indicador de que ya Estaba- no. se El había que problema es que cambiarlo. ahora hay dos viscosidades, entonces Sí. usted puede que lo sienta ralito, pero es Sí. cuando caliente va a cambiar, entonces ya no es un criterio tan usable. Pero sí, no, hay gente que hasta lo saborea. Se los ve que se echan un poco de aceite a la boca, a ver cómo anda. No, no. Pero no, sí, sí era válido en su momento. Nada más que ya no tanto. Es increíble lo que hemos aprendido desde la raíz. Hemos conocido, o estamos conociendo más bien al Lubricentro Tatica en el barrio de San Antonio. Usted no necesita sacar cita, usted puede llegar en el momento que usted lo desea, de 7 de la mañana a 5, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 2 de la tarde, ¿verdad? De 7 a 2 de la tarde, usted puede llegar durante esas horas. Si quiere saludar a Tatica, pues llegue antes de las 12, ¿verdad? Sí, en las mañanitas es que está. Llegue en las mañanitas porque el hombre abre como un buen madrugador, ¿verdad? Sí, El casi que hombre- 6:45 ya está abriendo. Claro, entonces abre 6:45 ya se está abriendo el negocio. Si usted quiere saludarlo, pues puede llegar en las horas de la mañana. Si no, llega a la hora que usted lo desee y siempre va a ser muy bien atendido. Tal vez, Francisco, antes de la siguiente pregunta te quería mencionar algo importante y es una duda que tienen la mayoría de conductores de vehículos nuevos y es respecto a la garantía de los vehículos nuevos, porque normalmente cuando uno compra un vehículo de agencia se le indica que debería seguir el mantenimiento con la agencia por un tema de garantía. Sí, Entonces, en su momento, incluso si usted cambiaba aceite por afuera, ya le... perdía la garantía. Ajá. Pero hubo un tema ahí en 2011, 2012, de un recurso de amparo que creó jurisprudencia para decir que usted no tiene que hacer el cambio explícitamente con la Que agencia. no es obligatorio. No, lo que sí tiene que hacer es seguir las reglas o los estándares que indica el manual. Las revisiones. Ajá, si mecánicas que usted, ellos sí, y las especificaciones en los aceites y en los filtros. Sí. Si usted utiliza elementos que cumplan con lo que pide el manual, no debería tener ningún problema con el Ok. tema de la garantía. Ok. Porque a veces, bueno, para mencionar así, generalmente una de nuestras ventajas respecto a las agencias es el hecho de que no hay que sacar cita, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tal vez una persona con un carro nuevo
sabe esto y quiere ir donde nosotros, pero lo frena el hecho de decir, ¿será que luego no me dan la garantía Claro, si algo sucede o algo así? claro. Pero ese no es el caso. O sea, si es el hecho de que usted anda en garantía, entonces en la factura se especifica todo lo que se le hizo al vehículo y eso debería ser una prueba de que usted ya le dio el mantenimiento adecuado y que coincide con el tema del manual, ¿verdad? Porque cada vehículo tiene su manual y si usted se apega al manual no debería tener ningún problema. Valga la aclaración, y en el lubricentro Rotatica también le llevan la tarjeta de control. Sí, señor. ¿Verdad? Esa tarjeta se la llevan, eso usted puede mostrarle a los personeros de la agencia si usted ha comprado un vehículo nuevo. De hecho, a veces el mismo carro trae una libretita de servicio. Sí, claro. Entonces nosotros le anotamos en la libretita de servicio qué servicios se le hicieron, qué aceite se le usó para que no vayan a tener ningún problema por ahí. Ahora ya en la parte final de este espacio de Mente Empresarial vamos a conocer, porque gustos hay muchos, motores que funcionan mejor con un aceite que con otro, ¿verdad? ¿Qué tipo de aceite tiene el lubricentro Rotatica aparte de Castrol? ¿Verdad? Que es una marca líder en donde ustedes, ¿qué otros aceites puede, a gusto del cliente, puede llegar a cambiarle a su vehículo? Bueno, eso es un tema que hay que aclarar principalmente, que lo mejor para un motor es mantenerse con una sola marca de aceite por el mayor tiempo prolongado, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. no se trata de que me recomendaron, no sé, úsele Repsol y yo llevo 5 años usando Pensoil y porque me recomendaron me voy a cambiar. Lo ideal sería que usted utilice la misma marca por el mayor tiempo posible. Claro. Ahora, como le contaba al inicio, antes éramos casi que una sucursal de Castrol, ¿verdad? Pero desde hace, más o menos desde que nos cambiamos de local, se manejaba Pensoil, Quaker y otros, pero hemos ampliado mucho la oferta en cuanto a aceites, porque para gusto los colores, como dice usted, y hay gente que le gusta una marca u otra. Normalmente yo les digo, los aceites ya están muy estandarizados porque hay cosas como el ASEA o el API que hacen que cada marca tenga que cumplir ciertos estándares de calidad para poder tirar el aceite al mercado. Entonces, entre un aceite y otro de los modernos, ya las diferencias no son tan marcadas. La formulación sí es diferente, pero su funcionamiento tiene que estar estandarizado y eso lleva pruebas de por medio. Entonces, de ahí toda una validación de por medio, ¿verdad? Pero ahorita, entre lo que nosotros manejamos, bueno, está Castrol, se maneja Pensoil, que se utiliza mucho para Hyundai, para Isuzu, que de hecho lo mueve la misma importadora, que es Grupo Q. Sí. En vehículos europeos se utiliza mucho Total, que también lo manejamos. El móvil, lo vi por ahí. El también. móvil, ajá, para vehículos diésel que utilizan una viscosidad baja. Hay camiones que utilizan 1030, móvil Delvac se utiliza para eso. Honda, tenemos todo lo de Honda original, aceite de motor, de caja, de diferenciales, de frenos, todo lo que Honda necesita original. Recomienda, ahí lo tiene. Ajá, correcto, filtros también incluso. Luego está la Amali, por ahí lo he visto. está también. la Amali, que es una opción americana muy buena. Está Valvoline, que a la gente también le gusta mucho, ha tenido mucho auge. Hay opciones americanas un poco menos conocidas, como Mag One, como Cam 2. Havoline es también americana, que es de Chevron, es lo que antes se conocía como Ursa o como Texaco. Como Texaco, ajá, exacto, sí. Claro. Son las versiones modernas de eso. Hijo de puña, son tantos que me queda ahí. Bueno, Quaker Estate, esa siempre la hemos tenido desde hace rato. El Quaker es uno de los aceites, creo que le permite un poquito más caros en precio, pero permite un poco más, levantar un poco más el kilometraje, ¿verdad? Vieras que no. En este caso no, porque estamos hablando de un 1540, porque es que Quaker no se manejan como todas las líneas, se maneja principalmente para vehículo diésel y un poquito más viejo, entonces ese viene para 5000. Pero si hablamos de vehículos, de aceites de alto kilometraje, está el móvil que mencionaba usted antes, que ese móvil
es que aquí las condiciones de Sí. conducción son diferentes, pero Claro, digamos, claro. en otros países se usa para 18.000 millas, Sí. que son casi 26.000 kilómetros. Claro. Entonces, aquí normalmente el tope son 12.000 kilómetros porque la topografía es muy quebrada, entonces Claro. exige Los mucho el cambios aceite. los cambios de temperatura son bruscos Sí, que también. experimentan cada vehículo. Ajá, la ¿verdad? presión de una zona baja o casi Sí. costera a una zona montañosa también influye en cómo el aceite se desempeña. Sí, claro. Sí, marcas hay muchas y como le digo, casi que para marca los colores. Bardal es otra marca Sí. que se utiliza desde hace muchos años, que tiene mucho reconocimiento en la población un poquito mayor porque la conocen Claro. del pasado, ¿verdad? Pero más bien no es tanto como de cuánta oferta se tiene, sino cuál se compagina mejor con mi carro Claro. y mantener a lo largo del tiempo esa elección. Inclusive en Lubricentro Tatica le asesoramos. Si usted acaba de comprar un vehículo y resulta que el antiguo dueño no es un vehículo usado y no supo decirle o no le preguntó cuál vehículo, pues ahí recibe asesoramiento usted también para que del aceite más recomendable para que su vehículo sea mejor. Rafael, queremos ya estamos llegando, un minuto nos queda ya para el programa, vea hasta que rápido, 55 minutos, vea, 54 minutos se ha pasado. Hablamos bastante con Rafael Murillo, el hijo de Tatica, hemos conocido desde la raíz esta empresa, estamos contentos y felices de que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas podido venir a contarle como libro abierto a toda la gente lo que en un momento fue una oferta de un señor hacia su papá y hoy día es en uno de las empresas más fortalecidas en el ámbito de lubricentros que existe aquí en toda esta área norte del país. Así es que queremos agradecerte mucho. No, como le digo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos nuestros clientes, ¿verdad? Que al final son quienes nos permiten seguir estando a disposición, poder siempre estar mejorando el servicio y estos espacios en realidad, como dice usted, que sirvan para inspirar a gente que tal vez tiene una idea en la cabeza y no se tira al agua, como decimos. Muchísimo emprendedurismo ahí hoy día. Y las empresas empiezan, valga la redundancia, con un emprendedurismo, lo que su papá hizo en el año 91, ¿verdad? Que quiso emprender, quiso innovar algo diferente en su vida, después de estar trabajando en una profesión honesta y honrada como es el ser pistero, pero que lo hizo dar el gran paso hacia lo que hoy es Lubricentro Tatica. Tal vez ahí una última mención para las personas que quieren empezar un proyecto y que necesiten este tipo de servicio como parte de su funcionamiento, ¿verdad? Si, no sé, si quieren poner una empresita de repartición o de producción, lo que sea, si podemos estar ahí para servirles, para darles acompañamiento, asesoría, que cuenten con nosotros, porque ayudando es que todos podemos crecer, entonces Claro. Ahí estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Muy bien, muchas gracias a Rafael Murillo, hijo, muchas gracias a ustedes que estuvieron en este su espacio de esta semana en Mente Empresarial, y la próxima semana conoceremos desde la raíz otra empresa que está ubicada aquí en este cantón de San Carlos o específicamente en la zona norte de nuestro país. Gracias a todos, gracias Rafa. Gracias, buenas tardes.